enjuiciado y condenado en Estados Unidos por narcotráfico. Fue increíble estar ahí, escuchar estos testimonios y poder aprender exactamente cómo funcionan los cárteles de la droga y cómo pueden funcionar con el apoyo muchas veces de los funcionarios del gobierno. Cubrir un juicio federal en Estados Unidos siempre es una tarea difícil. Tienes que llegar a la corte muy temprano para asegurarte un lugar dentro del tribunal, pero también porque no se permiten cámaras para grabar lo que está sucediendo en la sala, así que hay que hacer apuntes. Imagínense 8 horas tomando apuntes de todo lo que se dice, todo lo que sucede para poder reportárselo a ustedes. Somos CNN, el líder mundial en noticias. A la hora en punto, el saludo. Yo soy Gabriela Frías y esto es Panorama Mundial. Se intensificó la guerra de palabras entre Teherán y Washington y el nuevo frente regional de violencia en el Mar Rojo. El presidente Donald Trump declaró al medio Axios que está cerca de tomar una decisión de un ataque masivo contra Irán. Horas antes, en su red social, dijo que responsabilizará a Irán de cualquier futuro ataque de los rebeldes hutíes contra embarcaciones, luego de los ataques contra 2 tanqueros saudíes en el Mar Rojo, amenazando un segundo punto estratégico vital para el suministro global de energía. Los precios internacionales del petróleo por primera vez desde el mes de mayo regresaron a los $100 barril. La preocupación de que el conflicto ya abarca el Golfo Pérsico y ahora el Mar Rojo, que son vías críticas para el comercio de productos de energía, entre otros, ha desatado el nerviosismo. El bloqueo a barcos saudíes anunciado por los hutíes el lunes cierra la vía que ha servido como opción para llevar petróleo al mercado y de manera efectiva afecta a Arabia Saudita, que es el mayor productor de crudo miembro de la OPEP. Destapó el presidente Donald Trump una condición para activar el acuerdo nuclear que se firmó apenas el miércoles. Trump dijo que Arabia Saudita debe sumarse a los acuerdos de Abraham para que el acuerdo avance. Estos fueron firmados durante el primer mandato de Trump. Buscan normalizar las relaciones diplomáticas entre Israel y varios estados árabes. Trump dijo que el acuerdo está totalmente sujeto a esa condición. También enfatizó que el acuerdo nuclear no incluye el enriquecimiento de uranio. En el primer minuto de este viernes se activarán los aranceles de entre 10 a 12,5% contra unas 60 naciones con las que Estados Unidos comercia, acusándolas de usar trabajo forzoso. Luego de una investigación en torno a la presunta falta de estos países de evitar el trabajo forzoso en sus cadenas de suministro. Dato importante, estos otros aranceles se activan al tiempo que expiran los aranceles temporales del 10% que impuso la administración Trump en febrero pasado, después de que la Corte Suprema declaró inconstitucionales los aranceles impuestos argumentando emergencia económica. Gracias por estar con nosotros. Argentina, Bangladesh, Camboya, Canadá, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Pakistán, Trinidad y Tobago y Reino Unido son parte del grupo de países que en unas horas deberán pagar un arancel del 10% para llevar sus productos al mercado estadounidense. La Unión Europea, Taiwán, Japón, Corea del Sur y Suiza tendrán que pagar entre 10 a 12,5%. El resto de países que fueron investigados por el representante comercial estadounidense desde el mes de marzo, y fueron unos 60 países, deberán pagar un arancel del 12,5%. Les recuerdo, a mediados de marzo, el USTR lanzó su investigación argumentando que las economías no habían aplicado ni tampoco impuesto eficazmente la prohibición de importar bienes producidos con trabajo forzoso. Se celebraron audiencias públicas, se celebraron consultas con más de 45 gobiernos de las economías investigadas, dice el USTR. Estados Unidos también informó que hará excepciones al cobro de arancel, entre otros, si es que se trata de materias primas que al pagar arancel podrían provocar falta de disponibilidad para Estados Unidos, productos que no puedan cultivarse o producirse en cantidades suficientes y a precios razonables en Estados Unidos, entre otras excepciones. Dice el comunicado del USTR que con estas medidas
Estados Unidos implementa altos estándares de protección para trabajadores locales y extranjeros. Y ya hubo una primera reacción en un mensaje a través de la red social X. El secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, explicó que esta imposición de aranceles para México se mantiene esencialmente sin cambios, excepto porque se modificó el fundamento para su aplicación, la razón por la que se aplican. Ebrard aclaró que no hay afectación para el 85% de los productos que cumplen con las especificaciones marcadas por el Tratado Comercial con Estados Unidos. El gobierno de México sabía que venía la medida e incluso el representante comercial estadounidense Jamieson Greer está en México y él lo informó a la presidenta Claudia Sheinbaum durante su reunión esta tarde en la capital mexicana, así lo reporta Marcelo Ebrard. Bueno, pues este es el nuevo capítulo que se va a inaugurar en unas horas. Ya vamos al análisis. Me acompaña Mónica de Boll, investigadora asociada del Instituto Petersen de Economía Internacional. Mónica, qué bueno saludarte. Hablamos, sí, del criterio de trabajo forzoso, pero aquí lo que queda claro es que se van a activar justo cuando expiran los otros aranceles, ese 10% que se activó también en febrero. ¿Cómo empiezas esta conversación? Bueno, buenas noches, Gaby. Estos aranceles que han sido anunciados hoy tienen como objetivo sustituir exactamente los aranceles que están a expirar ahora. Entonces, ahora se acaban este 10% que habían sido anunciados en la altura en que la Suprema Corte de Estados Unidos struck down, derrubó los aranceles del año pasado, y ahora entran pero entran de forma diferenciada, como has dicho. Algunos países van a pasar a pagar 10%, otros países van a pagar 12,5%. Este es el caso de Brasil, por ejemplo, en la región. Y hay otros países también que están en el mismo caso. Y esta cuestión de trabajo forzoso, en la realidad, no es más que una disculpa para que se ponga de nuevo los aranceles como han sido puestos el año pasado. Y además hay que decir que los que impone a Canadá, los que impone a Brasil son bajo otro criterio de leyes distintas, 1974 una de ellas, y de todas maneras estamos hablando de cómo reconstruye el presidente Donald Trump esa muralla de aranceles buscando lo que él dice, reducir el déficit comercial. ¿Qué tan efectivos son, Mónica, en las próximas semanas o meses? ¿Y cuánto realmente los países quieren pelear, dar la batalla a la administración Trump, o mejor no? Bueno, esta es una cuestión y cada país va a tener que hacer sus cálculos para ver si vale la pena hacer algo o no. Pero la cuestión mayor es esta que deciste. Es una manera ahora de Estados Unidos hacer de nuevo los aranceles que fueron que la Suprema Corte derrubó en febrero de este año. Entonces, es esto que está en juego aquí, es eso que pasa. En general, lo que puedo decir es, los Estados Unidos hoy, cuando hicieron el anuncio de estos aranceles, han anunciado también una lista universal de excepciones de productos que no estarán sujetos a estos aranceles. Y esa es, en la realidad, una lista de vulnerabilidades que Estados Unidos tienen, porque son productos que Estados Unidos no producen o que compran demasiado de otros. Entonces, para que no haya impactos inflacionarios en Estados Unidos y otras cosas, están haciendo estas listas. Para los países que las ven, esta es una lista de vulnerabilidades, y estos países, si van a dar una respuesta o no, tiene que ser una respuesta exactamente en esta lista. Fíjate, y eso es un punto muy importante, está mostrando Estados Unidos esas vulnerabilidades. Ya solamente por este hecho de decir, bueno, esto yo no lo produzco, entonces sí que entre sin arancel, etcétera, no es argumento suficiente para llevar el caso, no sé, ante la Comisión Internacional de Comercio, ante la OMC, aunque aquí se ha visto muy desdibujada la Organización Mundial del Comercio, Mónica. Exacto. El principal problema para todos los países que están siendo afectados ahora es que los tribunales de la OMC, por ejemplo, ya no funcionan más como antes porque Estados Unidos no indicó los jueces que serían responsables por arbitrar estas discusiones.
Entonces, llevar una disputa para OMC ahora no va a llevar a nada, nada va a pasar, porque la OMC está frágil en este momento. Entonces, los países tienen que buscar caminos, y creo que algunos propiamente deben buscar caminos juntos. Y dices buscar caminos juntos, pero por ejemplo, en el caso de México, salió el secretario de Economía de México diciendo, bueno, es otro el criterio en el que nos están poniendo ahora, pero seguimos igual. Y están negociando con Estados Unidos el USMCA. En estos días, Jamieson Greer está en México, pero el argumento del trabajo forzoso, que además el representante comercial estadounidense usa el concepto de la Organización Internacional del Trabajo, ¿qué tan válido es en términos de pelear un país a Estados Unidos ese argumento? Bueno, como decía, es una disculpa, porque en la realidad, si miras algunos de estos países que están en la lista, y le tomo como ejemplo Brasil. Brasil tiene leyes internas y políticas para controlar el trabajo forzoso. Entonces, hay un montón de cosas que Brasil tiene y que están ahí y que está a hacer para controlar este problema. Y lo que Estados Unidos quieren no es que los países no tengan trabajo forzoso. Lo que quieren es que los países hagan con sus importaciones lo mismo que Estados Unidos hace. En general, Gaby, esta es una política que piden los Estados Unidos, que todos sigan igual a ellos. Entonces, en este momento, Estados Unidos tiene prohibiciones a las importaciones de China por la cuestión de trabajo forzoso. Es esto que Estados Unidos quieren que otros países tengan también. Que sigan sus pasos, en pocas palabras. Qué bueno verte otra vez, Mónica. Muchas gracias. Muchas gracias. Al regresar a Panorama Mundial, le vamos a presentar una investigación exclusiva de CNN sobre lo que ocurrió detrás de los operativos del ICE en Minnesota, en los que murieron 2 ciudadanos estadounidenses hace 6 meses. Aquí en CNN la noticia es lo primero. Voy con Yone Molinares al Capitolio. Dejaron listos ya los fondos para el Departamento de Seguridad Nacional. Cuando hay mucho en juego, eliminamos el ruido para informarte con claridad sobre los temas y Directo USA de lunes a viernes en CNN. Soy mexicano-británica, llevo 20 años ejerciendo periodismo en la Ciudad de México, en Estados Unidos y ahora en Miami para CNN. CNN América es un programa multiplataformas donde van a tener una información de todos los ámbitos que les va a permitir entender al mundo desde el ángulo que lo estén viendo. En esas 3 horas no nada más van a tener información desde un ámbito político o económico, sino también salud, desde un ámbito para mujeres, pero sobre todo es un espacio donde podemos tener conversaciones, no para polarizar, sino para integrar a la sociedad. Lo que más me emociona es informar, indagar, investigar el porqué de las cosas, ir al fondo de los hechos. Aquí verás lo que hace noticia y todo lo que impacta tu día a día. CNN América con Rebecca Kelly, de lunes a viernes en CNN.
Caos, mentiras y encubrimientos en esta investigación especial de Jake Tapper de CNN llamada 18 días en Minnesota. Aborda la muerte por disparos de 2 ciudadanos estadounidenses por parte de la administración Trump hace 6 meses, Renee Good y Alex Pretty. En este trabajo exclusivo se examina qué sucedía exactamente detrás de escena en esos días en torno a sus muertes, cómo las políticas de aplicación de la ley de la administración Trump, criticadas por ser excesivamente agresivas, contribuyeron a sus muertes, cómo mentir sobre la violencia cometida por agentes federales también se volvió algo habitual, cómo las autoridades federales rompieron con el precedente y dejaron de cooperar con autoridades locales que investigaban las muertes causadas por agentes, en medio de las preguntas sobre si realmente se están llevando a cabo investigaciones sobre los decesos de Good y Pretty, ya que aún no hay cargos. Les traemos este informe. Chaos last December in Minneapolis as Operation Metro Surge got underway. Quote, somebody is going to get killed. That was the disturbing warning from an agent of the Department of Homeland Security's Investigations Division that sent a chill throughout local officials here in Minnesota, including prosecutors with the U.S. Attorney's Office. The agent was worried about what would happen when Gregory Bavino and his Border Patrol agents got to this city, and the warning was tragically prophetic, as Renee Good was killed on January 7th and Alex Pretty on January 24th. This is the story and the investigation into what was going on behind the scenes between those 18 days. Somalians ripped off that state for billions of dollars. They contribute nothing. I don't want them in our country, I'll be honest with you. Those December 2025 comments demonizing Somalis living here in the U.S. legally would set the stage for the launch of Operation Metro Surge. The Trump administration's deployment of 3,000 immigration agents to Minneapolis and St. Paul. Those are the general orders. Controversial Border Patrol Commander-at-Large Greg Bavino would lead that surge come January. A man already gaining a reputation for his use of aggressive tactics in places like Los Angeles and Chicago, and being accused by a judge of lying under oath. Beginning in December, the administration had an unprecedented wave of immigration enforcement in the city, in the Twin Cities. What problems did it cause? The administrations are empowered to set priorities, and that is traditional and it's appropriate. But Operation Metro Surge was different. From the beginning, it was conducted in a paramilitary posture. This is Tom Calhoun Lopez, at the time the chief of the Violent and Major Crime Section for the U.S. Attorney's Office for the District of Minnesota. CNN spoke with more than a dozen former and current members of the Trump administration for this story, most of whom refused to go on the record out of fear of retaliation by the Trump administration. Hundreds of agents were flooding in from out of district. They weren't familiar with Minnesota communities. They weren't familiar with Minnesota residents. And operationally, they were in a paramilitary posture as well. They were heavily armed. They were in masks, they patrolled in combat gear, and their ethos was of a military occupying force. Their mission seemed to be to subdue the state and to bring it to heel. You know from occupation because you're a veteran. That's correct. I deployed to Iraq twice, once as a field artillery officer and once as an Army judge advocate. And it reminded you of that kind of occupation? It did. Through 2 different deployments, I got to see what a military occupation looked like. And unfortunately, Operation Metro Surge had all the hallmarks of a military occupation. We don't control the unsafe or questionable tactics by other agencies that are here. It had become a toxic environment and it had become a lawless environment. And from that lawlessness came chaos. And from that chaos came the deaths of Renee Good and Alex Pretty and other people being injured. On the morning of Wednesday, January 7th, a Minneapolis mother named Renee Good dropped her 6-year-old son off at school, then went with her wife Becca to be legal observers of the immigration enforcement operations in their city. That's fine, dude. I'm not mad, boy. Show your face. I'm not mad. It's okay. We don't change our plates every morning, just so you know. It'll be the same plate when you come talk to us later. That's fine. U.S. citizen. You want to come at us? You want to come at us? I say go get yourself some lunch, big boy. Okay. Out of the car. Get out of the fucking car. Get out of the car. What did you think when you first saw the video?
We were getting updates as they happened. We got the video as soon as we can. Obviously, the video speaks for itself. It's troubling. Immediately following the shooting, senior prosecutors in the Minnesota U.S. Attorney's Office did what was standard operating procedure. They ordered an investigation into the shooting, whether Renee Good's civil rights had been violated. For a brief moment, it looked like a joint investigation would happen between the FBI and local authorities. But the Trump administration had different plans. This appears as an attempt to kill or to cause bodily harm to agents, an act of domestic terrorism. In addition to those highly questionable comments from then Homeland Security Secretary Kristi Noem, President Trump quickly took to Truth Social and made demonstrably false claims, saying Good was, quote, very disorderly, obstructing and resisting, who then violently, willfully, and viciously ran over the ICE officer, who seems to have shot her in self-defense, adding, it is hard to believe the ICE officer survived. This is the site where Renee Good died. The investigation was shut down into the shooting. That's correct. The President and the Secretary of Homeland Security both announced that there would be no investigation. Secretary Noem referred to Renee Good as a domestic terrorist, and I've certainly seen no evidence of that whatsoever. And had you ever seen anything like that happen before, where the President weighs in on a shooting? Never. Under normal times, an administration would have no objection to an investigation because the investigation may clear the officer. An investigation isn't necessarily designed to indict anybody. U.S. Attorney Daniel Rosen was in Washington, D.C. at a conference, so the second in command of the U.S. Attorney's Office, Joe Thompson, who was worried that the presence of Homeland Security agents on the street, ICE, Border Patrol, CBP, would inflame matters, made a request to the feds to remove them. That request was honored. Briefly. They are already trying to spin this as an action of self-defense. I want to tell everybody directly, that is bullshit. To ICE, get the fuck out of Minneapolis. In the U.S. Attorney's Office, staffers grimaced, knowing Mayor Fry's comments weren't going to help. But even before those comments, prosecutors worried about how the Trump administration would handle this shooting. By the end of the day, the FBI was no longer working with local authorities on the shooting investigation, and Homeland Security agents were back on the streets. On Thursday, January 8th, the day after the Renee Good shooting, tensions between the prosecutors in the U.S. Attorney's Office in Minnesota and the Justice Department began. Justice Department officials wanted the prosecutors to claw back a warrant they'd obtained for Renee Good's car, a warrant predicated on an investigation as to whether Renee Good's civil rights were being violated. DOJ officials in D.C. wanted the charges to be against Good for attacking the ICE officer. The Justice Department, led by the Office of Deputy Attorney General Todd Blanche, also wanted Good, and to a different degree her widow Becca, investigated. But the Minnesota prosecutors would not carry out those actions. On Monday, January 12th, 5 days after the death of Renee Good, Minnesota's U.S. Attorney Daniel Rosen returned to the office, and he told prosecutors that the marching orders from D.C. were to investigate Good for an assault on a federal officer, and he also suggested they take some investigative steps regarding Good's widow, Becca. Instructions the prosecutors thought were madness. Does it make sense to investigate somebody for assault on a federal officer if they're dead? It did not make sense to me at the time. It didn't make sense to any of us. It doesn't make sense to me today. Also that day, Greg Bovino demanded a phone call with the U.S. Attorney's Office. Bovino was angry that prosecutors had not been filing cases against protesters whom he had claimed and his agents had claimed were assaulting officers and agents. You assault an officer and you're going to jail. What Bovino said on the call stunned the prosecutors. Quote, "These people are wackos," Bovino said about Minnesota protesters. "This shit is getting ready to come. We're not going to calm it down. We're going to put it down. We're going to pacify this place. We're going to roll them up." Bovino also made a comment about Rosen, the U.S. attorney, who's an Orthodox Jew, sneeringly referring to him as one of the chosen people, a comment prosecutors found anti-Semitic. After the call with Bovino, one of the prosecutors said, quote, "They're going to kill someone else." Others agreed. On Bovino's claims that immigration officers were being assaulted and charges weren't coming, well, those cases had been going to Tom Calhoun Lopez. Law enforcement officers have a difficult job, and federal agents do their job very, very well. So it's important that prosecutors protect them where they can. And that means vindicating their rights if they're victims of assault. But I began to have concerns that agents were not being truthful, making arrests with very little provocation, and then soon enough, no provocation. And even after that, I would learn that agents had instigated physical contact, and so they were arresting people not only who had committed no assault, but who had in fact been assaulted by federal agents. The result of the false claims and the chaos in Minneapolis,
would soon reverberate inside the Minnesota U.S. Attorney's Office. We investigate when it's appropriate to investigate, and that is not the case here. Tuesday, January 13th, 6 days after the killing of Renee Good, was a pivotal day here at the U.S. Attorney's Office in Minneapolis. Pushed so hard and so far by the Trump Justice Department to do things that they found unconscionable, even immoral, 5 prosecutors, including 4 top prosecutors, resigned in protest. 6 prosecutors who suddenly decided they didn't want to support the men and women in ICE. So they came, they said, we want to resign. So the breaking news tonight, I fired them all. Attorney General Bondi goes on Fox and claims that she fired you. What was your response when you heard her say that? I know what happened, and if it made the Attorney General feel better to say that she had fired us, that was okay with me. I never intended to leave the U.S. Attorney's Office. It was my dream job. It's why I went to law school. It was the greatest professional privilege of my life, but I could no longer stay. The next evening, January 14th, another shooting. What we saw was 3 individuals weaponize shovels and brooms and attack an ICE officer that had to defend himself. DoorDash driver Alfredo Alejandro Alhorna fled in his car when he realized he was being followed by ICE agents, returning home where he lived with his cousin. Footage of the incident shows Alhorna being tackled by ICE agent Christian Castro before a brief struggle. When Alhorna and his cousin Julio Cesar Sosa Celis, both in the country illegally, run towards their home, you can see the agent appear to fire his weapon toward the entryway. He hit Sosa Celis, who was not the target of the pursuit. He hit him in the leg. As with the shooting of Renee Good, the video told a different story from what authorities initially claimed. The ICE agent was later charged with 4 counts of second-degree assault and 1 count of falsely reporting a crime. Saturday, January 24th, was 17 days since the death of Renee Good, the culmination of weeks of chaos and cover-ups in Minneapolis. 6 months ago this Friday, a VA intensive care nurse named Alex Preddy was right here on Nicollet Avenue in Minneapolis. He'd been protesting the immigration enforcement events, but he was out here as an observer filming. Immigration agents pushed a woman to the ground. He said, "Are you okay?" and helped her up, at which point immigration agents swarmed him. He had a weapon, he had a permit for it, it was holstered, it was taken from him before any shots were fired, and then at least 10 shots were fired into the body of Alex Preddy, right here on the ground. At no point had he been resisting arrest. When they tried to get him to disengage, he became aggressive and resisted them throughout that process. These officers used their training, followed their protocols, and were in fear of their lives and the people around them. I was not with the U.S. Attorney's Office when this happened, but the video is shocking, and I would think as an American citizen that there would be a full investigation and there would be some accountability. Are you surprised there hasn't been any sort of result? I wish I could say I'm surprised. I'm certainly dismayed. The shooting of Alex Preddy was widely seen by prosecutors and former prosecutors as bad, as prosecutable. It was, one former prosecutor told me, an execution, a summary execution. That's that simple, unquote. And yet, local officials were kept from the scene of the shooting by federal officials. And 6 months later, still no charges have been brought against the officers who killed Alex Preddy right here. My fear is that we'll be 12 months from the day of the shooting and we'll be right in the same place. That's Steve Slisher, attorney for Alex Preddy's parents. This is a family who lost their only son and watched this unfold on TV. Would never contacted by the government to even inform them that this had happened. They haven't been treated with respect or dignity. How worried are you that we're now in a world where there is no accountability for police officers or any sort of law enforcement or immigration enforcement agent? I don't think the citizens of this country are going to accept that. We certainly don't accept it. Alex's parents don't accept it. We demand accountability and transparency for Alex's killers. He loved this country, but he hated what people were doing to it. While the Trump administration and our nation have largely moved on from these tumultuous 18 days in Minnesota, the Preddy family and the Good family still live every day with their losses. Meanwhile, the Trump administration's immigration enforcement policies continue to be criticized for being overly aggressive to the point of unnecessary state-sanctioned killing. They're criticized for agents lying and for administration cover-ups. As of now, the status of any federal investigation into what happened in Minneapolis with Renee Good and Alex Preddy remains unclear.
CNN se puso en contacto con el exfuncionario de la patrulla fronteriza Greg Bovino. Él cuestiona la caracterización de esa llamada telefónica del 12 de enero. Dice que, aunque no puede recordar sus palabras exactas, la idea de que reprimiría las protestas no es algo que él diría. En cuanto al comentario sobre el pueblo elegido, negó que tuviera la intención de ser antisemita. Afirma que simplemente estaba frustrado porque no había podido comunicarse con el fiscal federal Rosen durante el Shabbat. Fue importante cubrir el juicio a Genaro García Luna porque este es el ex funcionario público de México de más alto nivel en ser enjuiciado y condenado en Estados Unidos por narcotráfico. Fue increíble estar ahí, escuchar estos testimonios y poder aprender exactamente cómo funcionan los cárteles de la droga y cómo pueden funcionar con el apoyo muchas veces de los funcionarios del gobierno. Cubrir un juicio federal en Estados Unidos siempre es una tarea difícil. Tienes que llegar a la corte muy temprano para asegurarte un lugar dentro del tribunal, pero también porque no se permiten cámaras para grabar lo que está sucediendo en la sala, así que hay que hacer apuntes. Imagínense 8 horas tomando apuntes de todo lo que se dice, todo lo que sucede para poder reportárselo a ustedes. Cada noche existe la posibilidad de un bombardeo. Sin filtros. No deben tratar así a nuestros jóvenes en ningún lugar. Aquí se pregunta. ¿Hay libertad de credo en el país? No, en España. Se escucha. Este tipo de fenómenos no es que son los generadores del cambio, son la expresión de un cambio. Y se debate. ¿Su política exterior va a ser así? Tibia, sin fijar posturas. No. Conclusiones con Fernando del Rincón, de lunes a viernes en CNN. Las noticias no se detienen y CNN está siempre presente para traerte la información más relevante. Ahora, los fines de semana sigue a Rey Rodríguez, quien lidera al equipo de Mirador Mundial, tu punto de referencia para enterarte de lo que está pasando en tu ciudad, en tu país y en el mundo. Quédate con CNN para obtener información precisa y oportuna de las historias del momento. Mirador Mundial, los sábados y domingos en CNN. Soy mexicano-británica, llevo 20 años ejerciendo periodismo en la Ciudad de México, en Estados Unidos y ahora en Miami para CNN. CNN América es un programa multiplataformas donde van a tener una información de todos los ámbitos que les va a permitir entender al mundo desde el ángulo que lo estén viendo. En esas 3 horas no nada más van a tener información desde un ámbito político o económico, sino también salud, desde un ámbito para mujeres, pero sobre todo es un espacio donde podemos tener conversaciones, no para polarizar, sino para integrar a la sociedad. Lo que más me emociona es informar, indagar, investigar el porqué de las cosas, ir al fondo de los hechos. Aquí verás lo que hace noticia y todo lo que impacta tu día a día. CNN América con Rebecca Kelly, de lunes a viernes en CNN. Bad Bunny concluyó la última etapa de su gira en Bruselas, atrayendo a seguidores de todo el mundo al estadio más grande de Bélgica.
La superestrella puertorriqueña omitió por completo la etapa estadounidense, alegando que le preocupaba que agentes de ICE, el Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos, pudieran presentarse en los recintos. Y esa escala no mermó el éxito de su gira, ya que Billboard Box Score, que registra las cifras financieras de la industria musical, señaló que la gira elevó los ingresos totales de su carrera por encima de los $1,000 millones. Bad Bunny es el primer artista latino en alcanzar ese hito sin cantar en inglés. Hay 1000 motivos para despertarse por la noche. Tenía sed, escuché un ruido afuera, la tele estaba encendida. Pero ir al baño no es uno de ellos, porque una cápsula al día de Prostamol contiene ingredientes naturales que contribuyen al funcionamiento normal de la próstata y el bienestar de las vías urinarias en hombres. Preparar el desayuno es un buen motivo. Prostamol, ¿tienes motivos? Dicen que la belleza está en los paisajes. Where are you from? Yo soy del país de la belleza. El país donde uno se atreve y termina queriendo repetir. ¿De dónde eres, amiga? Yo soy del país de la belleza. En Colombia, la belleza se vive. El país donde la naturaleza te deja sin palabras. Colombia, el país de la belleza. Tienes 5 minutos. Tenemos 5 cosas para ti. Un podcast con los 5 temas más importantes del día. La historia completa con Anderson Cooper. Los mejores periodistas de CNN comparten historias profundamente documentadas. This is the story of Steve's Apple. If I was to take up sports betting, what would your advice be to me? Don't. You believe the civil government should be guided and dictated by biblical law, right? Yes. How in the world did you survive this? The full force of that technology is landing here today. La historia completa con Anderson Cooper. El domingo en CNN. Es importante tener una perspectiva clara de lo que pasa en el mundo. Conocer los distintos ángulos de un solo hecho. En Perspectivas te llevamos a los lugares clave donde suceden las noticias. Entrevistamos a los personajes centrales de las historias. Es un programa donde te ofrecemos una visión amplia y objetiva del mundo en que vivimos. Acompáñame y conoce todas las perspectivas. Perspectivas con Mario González, de lunes a viernes, en CNN. Estas son algunas de las noticias más destacadas a esta hora. Estados Unidos acusó a la Unión Europea de crear incertidumbre en la relación comercial transatlántica, al referirse a la multa que Bruselas impuso a Google por $1,000 millones por violar reglas que buscan limitar el poder de las grandes firmas tecnológicas. El representante comercial estadounidense dijo en un comunicado que esta es la más reciente medida de Bruselas con un enfoque cada vez más agresivo contra firmas tecnológicas. Menciona otra multa contra Google en relación con la ley de mercados digitales. Habla de sanciones económicas irrazonables. Agrega que estas medidas plantean un riesgo real para la continuidad de la estabilidad comercial transatlántica. A $19,600 millones ascienden los daños directos de los 2 terremotos que golpearon Venezuela hace un mes, así lo estimó el Banco Mundial. 47% de los daños totales se produjo en edificios residenciales, 27% en infraestructura, 26% en edificios no residenciales. El estado de La Guaira y el Distrito Capital concentran la mitad de los daños totales. El Banco Mundial advirtió que la reconstrucción tendría que financiarse reasignando recursos provenientes de otros proyectos de inversión. Y en ese escenario, la reconstrucción, dijo, quedaría inconclusa en un horizonte de 10 años, lo que conllevaría efectos negativos duraderos para la actividad económica. En 2 meses tendrá lugar la visita del presidente chino Xi Jinping a Washington. Lo anunció el presidente Trump esta tarde. Dijo que será el 24 de septiembre que discutirá con su homólogo chino el tema de la inteligencia artificial. Trump viajó a China del 13 al 15 de mayo para una visita de Estado y celebrar una cumbre con su homólogo en Beijing. Fue el primer viaje de Trump a China durante su segundo mandato y el primero en general desde el año 2017. Vamos a regresar al escenario, o regresamos, mejor dicho, al escenario de los precios internacionales del petróleo en torno a los $100 barril. Ya estamos otra vez ahí. Y también la situación de alto riesgo de seguridad en el estrecho de Hormuz por el conflicto entre Estados Unidos e Irán.
A esa situación se suma el bloqueo marítimo en el Mar Rojo contra Arabia Saudita. Ya llegó Jaime Brito, director ejecutivo de mercados de refinación y energía para Dow Jones Energy. Jaime, qué gusto saludarte. Hablemos un poco primero de lo que está pasando con este bloqueo de los hutíes hacia Arabia Saudita, porque Arabia Saudita es un importantísimo productor de crudo y quisiéramos entender en dónde están las cosas para el mercado petrolero con esta vía ahora bloqueada. Así es, Gaby. Realmente había muy pocas opciones para las exportaciones de hidrocarburos de todo el Golfo Pérsico. Nada más la ruta más importante por mucho era la ruta de la salida de Hormuz. En total, todos los países de esa zona sacaban, redondeando números, 20 millones de barriles por día de petróleo crudo, la gran mayoría, y algo de productos refinados, que iban en su gran mayoría a Asia y a Europa y a África. Después de que se cierra el paso de Hormuz, la opción que era, los sauditas deciden enviar más petróleo a través del ducto interno que tienen, doméstico, hacia la parte de atrás de la península, para salir del lado del Mar Rojo. Antes nada más sacaban 1 millón de barriles por día y ahora sacan más o menos unos 4.5 millones de barriles. Era la opción, no para complementar por completo esa pérdida de 20 millones de Hormuz, pero al menos estos 4.5 más 500,000 de refinadores europeos estaban sirviendo de algún tipo de compensación, de paliativo al mercado internacional. Al amenazar a principios de esta semana los hutíes de que iban a bloquear esa ruta también del paso de Al-Mandeb, la parte sur del Mar Rojo, se está bloqueando este paso de casi 5 millones de barriles de petróleo crudo y refinados, y con eso el mercado internacional realmente se queda sin opciones relevantes para sacar hidrocarburos de esta zona. Queda un pequeño ducto nada más que sale del lado sur de Hormuz, de parte de los Emiratos, que te saca 1.400.000 barriles y 300,000 barriles que salen del lado de Irak hacia Turquía, pero fuera de eso, esos 20 y tantos millones de barriles por día se han quedado ya totalmente bloqueados y es lo que está impulsando el alza del precio del petróleo. Ok, pero por la dimensión de lo que acabas de describir, juntando el estrecho de Hormuz y el Bab el-Mandeb, ¿cómo le afecta primero a Arabia Saudita? Y pensando en esa dimensión, ¿que no deberían haber subido los precios mucho más? Totalmente de acuerdo contigo. Me da la impresión de que los participantes financieros que por muchos años, desde hace 20 años que llevamos hablando de estos temas, Gaby, que compraban y vendían, que hacían entre comillas, especulación en los precios del petróleo cuando había un evento de este estilo, estos especuladores financieros parece que ya han salido de participar, ya este tipo de eventos ya no genera esa compra de contratos para que se eleven los precios, porque saben muy bien que en cualquier momento puede haber algún posteo, algún tweet de la administración Trump o algo por el estilo que tire los precios $10, $15 en un lapso de horas. Me parece que por eso ya no estamos viendo una reacción de precios, es mucho más gradual, mucho más pausada. A principios de esta semana estábamos en $90 por barril y ahorita ya llegamos a 100, ya subió $10, pero definitivamente en otros momentos de la historia que hemos platicado, esto hubiera llevado el crudo Brent a 130, 140 seguro. Y en cuanto al impacto en los sauditas, pues bueno, estaban exportando antes un total de 6 millones de barriles de petróleo y hidrocarburos del lado de Hormuz y del lado del Mar Rojo. Y ahorita con estos bloqueos, realmente el hidrocarburo de Arabia Saudita se queda completamente atrapado, no tendría salida. Tendrían que disminuir producción o llenar almacenamiento, que ya debería estar bastante lleno en estos días. Hablabas de las opciones, si no es por estas vías marítimas, los oleoductos o que se están construyendo o que ya se estaban usando. Pero no solamente hay que hablar de la infraestructura en esa zona, hay que hablar también de quizá productores que están fuera de esa zona. Y se ha mencionado mucho, por ejemplo, el caso de Brasil, reponiendo, aprovechando, digamos, esta oportunidad. ¿Qué hay de otros jugadores del mercado petrolero que pueden compensar por lo que está sucediendo en el Medio Oriente? Mira, Gaby, desgraciadamente el mercado petrolero es una especie de monstruo gigante que se mueve a lapsos muy largos de tiempo. Tiene músculos que llevan años en desarrollarse. No puedes en una industria como la de Brasil o incluso Guyana, que ha sido la que más ha crecido de forma más rápida, entre comillas, creció en un lapso de 6-7 años. No puedes pedirles que incrementen de manera estrepitosa, significativa su producción, porque estos son proyectos que llevaron 5 o 7 años atrás de inversión. Entonces realmente lo que te quiero decir es que a lo mejor hay más exportaciones de parte de los Estados Unidos, marginalmente más de Canadá, de Brasil, de Guyana, pero que el neto de la producción en el resto del mundo puede incrementarse en un lapso de meses
para que pueda complementar la pérdida de 20 millones de barriles es realmente imposible. Lo que ha ocurrido es que del lado de la refinería, de los compradores, han reducido su procesamiento para bajar la demanda. Wow, pues qué situación. Hay que estar pendientes entonces de los precios, Jaime, a la luz de lo que nos acabas de explicar. Gracias. Buenas noches. Hasta luego, gracias. Regresamos. Tienes 5 minutos. Tenemos 5 cosas para ti. Un podcast con los 5 temas más importantes del día. Me llamo Pau Mosquera y soy corresponsal de CNN. De todos los trabajos que he realizado, el que quizás me ha impactado más a nivel personal ha sido la cobertura de la guerra de Ucrania. Ver y narrar las historias de algunos de estos miles de refugiados ha sido sin duda muy difícil, pero también necesario. Y es que relatar sus historias ha servido para dimensionar lo dramático de esta guerra, trasladar el dolor que está causando entre tantísimos inocentes. No obstante, algo que me ha sorprendido mucho ha sido la entereza con la que estas personas cruzaban la frontera. No derramaban ni una sola lágrima, a no ser que les preguntásemos sobre aquello que habían dejado atrás, sus familias, sus pertenencias. Pero a eso añadir también que sorprendía ese extra que llevaban en el equipaje, en las pocas maletas que llevaban consigo. Y eso es la esperanza. Como ustedes pueden ver, no se visualiza en este punto, sino los techos de las casas. Son ríos que se desbordaron completamente y que tienen incomunicadas a la comunidad de Arcadia, pero a muchas otras comunidades aquí cerca. Nuestra obligación como periodistas es decir las cosas como son y no necesariamente como quieren que las contemos. Queremos tener grandes mentes hablando sobre los temas más importantes que afectan a nuestros países y a nosotros como personas. Tengo la responsabilidad de decir la verdad, de ser veraz, no de ser neutral. Son cosas muy diferentes. Oppenheimer presenta el domingo en CNN. Soy Pau Mosquera en Madrid, España. Somos CNN. Les reporto este jueves caídas en los precios de las acciones en Estados Unidos, de consideración, por cierto. El ánimo de compra de acciones se apagó, se reactivó un reacomodo de dinero ante la escalada en los precios del petróleo por temores a la extensión en el conflicto en el Medio Oriente, al tiempo que los inversionistas siguen reaccionando a los resultados trimestrales corporativos que están recibiendo. Cayó 14% el precio de la acción de Tesla luego de entregar resultados mixtos. Alphabet también estuvo a la baja ante preocupaciones de un excesivo aumento en el gasto de capital por el auge de la inteligencia artificial. La prolongación de la guerra en Medio Oriente arriesga una mayor inflación a la esperada, lo advirtió Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo, luego de anunciar el BCE, que preside ella, que dejó sin cambios la tasa de interés de referencia. Así, el Banco Central Europeo, que sirve a las 21 naciones que usan el euro como moneda común, mantuvo su tasa en 2,25%, la subió en un cuarto de punto porcentual en su reunión de junio para contener el efecto de los altos precios del petróleo sobre los precios al consumidor.
La fabricante de chips Intel superó de lejos los pronósticos del mercado en sus ingresos y ganancias, con más de 16,000 millones de dólares de ingresos, un aumento del 25% anual. Es el crecimiento más acelerado que haya reportado la compañía en casi 15 años. Tuvo ganancias ajustadas de 42 centavos de dólar por acción, se esperaban 21 centavos de dólar. El año pasado, la administración Trump se hizo con un 10% de participación en Intel como parte de su estrategia para apoyar la manufactura de semiconductores. Intel se beneficia por el auge de la infraestructura relacionada con la inteligencia artificial. Agrupamientos de bomberos del centro de España combaten desde el miércoles un fuerte incendio que ya arrasó más de 32,000 hectáreas en el área rural de Guadalajara, en la región de Castilla-La Mancha. El fuego, considerado uno de los más grandes registrados en el país, ocurre menos de 2 semanas después de que otro devastara una pequeña cantidad de comunidad de residentes extranjeros en Los Gallardos, en Andalucía, y que cobró la vida de 13 personas. En un verano excepcionalmente caluroso en Italia, el alcalde de Roma, Roberto Gualtieri, lanzó la iniciativa de Big Chill, que ofrece proyecciones gratuitas de cine en salas con aire acondicionado durante las horas de más calor. El proyecto brindará a los habitantes de Roma la oportunidad de refrescarse y ayudar a combatir el aislamiento mediante la socialización, el ocio y la participación cultural. La iniciativa está dirigida a los residentes de la ciudad, no a los turistas que cuentan, claro, con aire acondicionado en sus hoteles, aunque quizá no todos. The history of life is right here. This is our planet. This is our home. Wow, the size of this animal. Water has the ability to absorb, to cleanse, to migrate, move. That's nature's magic. To see a sight like this gives you such incredible hope. When you put your mask on, you get into the water, you just have this whole world open up to you. The ocean is still the greatest part of this planet. It's time to start giving back. You can wake up every morning with one single priority and save the most important place on earth. Every one of us can create change, and that starts really young. This is ambitious, it's bold, brave, and it's necessary. Cada noche existe la posibilidad de un bombardeo. Sin filtros. No deben tratar así a nuestros jóvenes en ningún lugar. Aquí se pregunta. ¿Hay libertad de credo en el país? En España. Se escucha. Este tipo de fenómenos no es que son los generadores del cambio, son la expresión de un cambio. Y se debate. ¿Su política exterior va a ser así? Con tibia, sin fijar posturas. Conclusiones con Fernando del Rincón, de lunes a viernes en CNN. Soy mexicano-británica, llevo 20 años ejerciendo periodismo en la Ciudad de México, en Estados Unidos y ahora en Miami para CNN. CNN América es un programa multiplataformas donde van a tener una información de todos los ámbitos que les va a permitir entender al mundo desde el ángulo que lo estén viendo. En esas 3 horas no nada más van a tener información desde un ámbito político o económico, sino también salud, desde un ámbito para mujeres, pero sobre todo es un espacio donde podemos tener conversaciones, no para polarizar, sino para integrar a la sociedad. Lo que más me emociona es informar, indagar, investigar el porqué de las cosas, ir al fondo de los hechos. Aquí verás lo que hace noticia y todo lo que impacta tu día a día. CNN América con Rebecca Kelly, de lunes a viernes en CNN.
¿Quién no estaría gritando como este hombre? Miren nada más las imágenes de las cámaras de seguridad que muestran el momento en que un leopardo irrumpió en una licorería, atacó a un empleado de la tienda en el norte de la India. Los hechos, el dueño de la licorería le dijo a CNN que el hombre no sufrió heridas graves, aunque no se libró de algunos arañazos y claro, el sustazo, y que el leopardo fue retirado del lugar por el equipo de rescate del departamento forestal. Susto. Yo espero sus comentarios en mi cuenta de X, @Gfrías. Gracias por habernos acompañado. Lo vemos aquí mañana y en redes sociales siempre. Fue importante cubrir el juicio a Genaro García Luna porque este es el ex funcionario público de México de más alto nivel en ser enjuiciado y condenado en Estados Unidos por narcotráfico. Fue increíble estar ahí, escuchar estos testimonios y poder aprender exactamente cómo funcionan los cárteles de la droga y cómo pueden funcionar con el apoyo muchas veces de los funcionarios del gobierno. Cubrir un juicio federal en Estados Unidos siempre es una tarea difícil. Tienes que llegar a la corte muy temprano para asegurarte un lugar dentro del tribunal, pero también porque no se permiten cámaras para grabar lo que está sucediendo en la sala, así que hay que hacer apuntes. Imagínense 8 horas tomando apuntes de todo lo que se dice, todo lo que sucede para poder reportárselo a ustedes. Aquí en CNN la noticia es lo primero. Voy con Yone Molinares al Capitolio. Dejaron listos ya los fondos para el Departamento de Seguridad Nacional. Cuando hay mucho en juego, eliminamos el ruido para informarte con claridad sobre los temas USA de lunes a viernes en CNN. Me llamo Pau Mosquera y soy corresponsal de CNN. De todos los trabajos que he realizado, el que quizás me ha impactado más a nivel personal ha sido la cobertura de la guerra de Ucrania. Ver y narrar las historias de algunos de estos miles de refugiados ha sido sin duda muy difícil, pero también necesario. Y es que